Madre mía, familia, lo que os traigo hoy es sencillamente explosivo. Agarraos fuerte a la silla porque el salseo que se viene hoy tiene sabor a despedida y huele a drama del bueno, de esos que nos dejan con el corazón en un puño y el paquete de pañuelos vacío, porque hoy no vamos a hablar de un rumor cualquiera, vamos a hablar de las pistas, o mejor dicho, de las bombas nucleares que nuestra adorada diva turca, la inigualable Demet Özdemir, acaba de soltar en sus redes sociales sin previo aviso. Y que han hecho saltar todas las alarmas en el fandom internacional. ¿Recordáis lo que estuvimos comentando en el vídeo anterior con el corazón encogido? Sí, me refiero a ese rumor que corría como la pólvora por los pasillos de la industria y que aseguraba, con fuentes bastante fiables, que a Demet le quedaban literalmente 3 telediarios, o mejor dicho, 3 capítulos en la serie Eşref Rüya. Pues bien, parece que ya no estamos hablando de teorías conspirativas ni de habladurías de gente aburrida en Twitter, porque las pruebas gráficas que acabamos de ver son de las que te dejan helado. Resulta que nuestra querida Demet, que sabe perfectamente cómo jugar con nuestros sentimientos y cómo mantenernos pegados a la pantalla de nuestros móviles, ha decidido compartir una serie de fotografías del detrás de cámaras. Ese contenido exclusivo que tanto nos gusta porque nos hace sentir parte del rodaje, pero hay una imagen, una sola foto en concreto, que ha eclipsado a todas las demás y ha provocado un auténtico terremoto emocional entre sus seguidores. Os pongo en situación. Imaginad un carrusel de fotos típico, risas con los compañeros, el café de la mañana, el guión lleno de notas, pero de repente, deslizas el dedo y te encuentras con una imagen que desentona, una imagen que transmite una soledad y un frío que te cala los huesos. En la foto vemos a Demet caracterizada como Nisan, su personaje, pero no está en la mansión, no está en la oficina, no está en un lugar seguro. Está, atención al dato, al borde de unas vías de tren, en un paraje que parece sacado de una película de suspense, con una atmósfera cargada, gris y absolutamente desoladora. Y claro, aquí es donde mi cabeza de analista de salseo empieza a atar cabos a una velocidad vertiginosa, y estoy seguro de que a vosotros os está pasando exactamente lo mismo ahora mismo. ¿Qué hace Nisan en unas vías de tren abandonadas o solitarias? Todos los que llevamos años consumiendo ficción turca y series dramáticas sabemos que las vías del tren nunca, y repito, nunca traen buenas noticias. En el lenguaje audiovisual, las vías del tren son sinónimo de viajes sin retorno, de decisiones drásticas, de accidentes fatales, y esto es lo que más miedo me da pronunciar, de despedidas definitivas y trágicas. Si unimos esta imagen visualmente tan potente con la información que manejábamos la semana pasada sobre su salida inminente en 3 capítulos, la ecuación parece resolverse sola, y el resultado es devastador para los fans de la pareja protagonista. ¿Estamos ante el escenario del crimen? ¿Es esta la localización donde los guionistas han decidido poner punto y final a la historia de Nisan? Pensadlo fríamente, porque tiene todo el sentido del mundo narrativo, aunque nos duela en el alma. Si Demet Özdemir realmente abandona Eşref Rüya en 3 episodios, necesitan un final impactante, algo que sacuda a la audiencia y que justifique su ausencia, y qué mejor manera de hacerlo, o qué manera más cruel, mejor dicho, que un evento traumático en un lugar tan simbólico como unas vías de tren. Las redes sociales ahora mismo son un hervidero. He estado leyendo vuestros comentarios y la gente está dividida entre el pánico absoluto y la negación. Hay quien dice que quizás es una escena donde ella intenta huir, donde decide dejarlo todo atrás y subirse a un tren para empezar una nueva vida lejos de todo el sufrimiento que ha vivido en los últimos capítulos. Lo cual sería un final poético y hasta cierto punto esperanzador, pero conociendo cómo se las gastan los guionistas de este tipo de dramas, que disfrutan haciéndonos sufrir más que a nada en el mundo, la opción de la tragedia cobra mucha más fuerza. Mirad, os voy a ser sincero, la expresión de Demet en la foto no es de alguien que se va de vacaciones, es la cara de Nisan completamente rota, con esa mirada perdida que tiene cuando el personaje ya no puede más, cuando ha tocado fondo, y eso es lo que me preocupa de verdad. Además, hay un detalle en la foto que muchos han pasado por alto pero que yo, con mi lupa de cotilla profesional, he detectado: la iluminación. Es una luz de atardecer o amanecer, esa hora mágica que los directores de fotografía usan cuando quieren enfatizar la melancolía o el final de un ciclo. No es una luz brillante de mediodía, es una luz de despedida. Y si a esto le sumamos que en el set de rodaje se ha visto mucho movimiento de equipo técnico pesado en esa zona concreta, según me han chivado algunas fuentes que tengo infiltradas por Estambul, todo apunta a que se ha rodado una escena de gran envergadura, una de esas que requieren dobles de acción o efectos especiales, y ya sabéis que cuando hay dobles en unas vías de tren,
La cosa no suele acabar con un abrazo y un beso. Por otro lado, tenemos que hablar de la estrategia de Demet. Ella no da puntada sin hilo. Sabe perfectamente que se está hablando de su marcha, sabe que estamos todos especulando, y subir esta foto precisamente ahora es un movimiento maestro de marketing para que la audiencia reviente los audímetros en estos próximos 3 capítulos. Es como si nos estuviera diciendo, ¿queréis saber si me voy? Pues mirad dónde estoy parada y sacad vuestras propias conclusiones. Es una provocación en toda regla, una forma de cebar el contenido que demuestra por qué es una de las reinas del Star System turco. Pero, dejadme que me ponga un poco conspiranoico, ¿y si nos están tomando el pelo? ¿Y si esta escena de las vías del tren es en realidad un sueño, una pesadilla del personaje, o un intento de despiste para que creamos que muere y luego resulta que no? Sería una jugada muy sucia, pero no sería la primera vez que lo vemos. Sin embargo, la contundencia de los rumores sobre su salida por desacuerdos con la productora o por nuevos proyectos cinematográficos hace que la balanza se incline hacia que esta localización es real y sus consecuencias serán permanentes. Imaginad por un momento el impacto en la trama. Si Nisan desaparece en esas vías, ¿qué pasará con Esref? ¿Cómo va a superar el algo así? La serie daría un giro de 180 grados, convirtiéndose en una historia de venganza o de duelo, cambiando completamente el tono. Quizás es eso lo que buscan para renovar la serie, un golpe de efecto que resetee las tramas, pero a costa de sacrificar a su estrella principal. Es un riesgo enorme, pero en la televisión de hoy en día todo vale por un punto de Sare. La gente en Twitter está amenazando con boicotear la serie si matan a Nisan, los hashtags pidiendo un final feliz son tendencia mundial ahora mismo, y no me extraña, porque después de todo lo que ha luchado el personaje, verla acabar sus días junto a unas frías vías de tren sería un golpe bajísimo. Yo personalmente estoy cruzando los dedos para que sea una escena de casi pasa algo pero al final se salva, pero tengo un mal presentimiento que no se me quita de encima. Lo que está claro es que los próximos 3 episodios van a ser de infarto. Vamos a tener que analizar cada fotograma, cada gesto y cada palabra, porque el final de una era podría estar sucediendo delante de nuestras narices. Esa foto en las vías del tren se va a quedar grabada en nuestras retinas hasta que se emita el capítulo. Quiero que me digáis vosotros, ¿qué os transmite la foto? ¿Veis soledad, veis peligro o veis esperanza de huida? Porque yo veo a una Demet Özdemir entregada a una interpretación desgarradora que huele a Oscar, o al premio que sea que den allí, pero también veo el final del camino para Nisan. Es muy fuerte, de verdad, pensar que en unas semanas podríamos estar haciendo el vídeo de despedida del personaje. En fin, mantendremos los ojos bien abiertos y estaremos atentos a cualquier otra filtración que salga del set, porque esto no se acaba aquí.